En los muros de la que antes fuera la temida prisión de Lecumberri, que ahora es el Archivo General de la Nación en la Ciudad de México, en uno de estos muros encontramos una rima que dice: en este lugar maldito donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Esta frase se atribuye al escritor mexicano José Revueltas, quien estuvo prisionero ahí en los años 60 y nos refleja una dura realidad del sistema penal mexicano. En México la cárcel no es para los ricos. Esto obedece a una situación muy especial. Eh, Cuando una persona enfrenta la cárcel, llega a la cárcel, se le causa un daño muy grave, se le priva de su libertad, se afecta mucho su imagen pública y el daño trasciende hacia los familiares que en el caso de una esposa y sus hijos pues se ven discriminados, se ven con escarnio, los hijos son sujetos de bullying, tienen que buscar la forma de vida. De hecho hay casos muy tristes. En alguna ocasión comentaba sobre las torturas de mujeres en México y pues ahí se veían casos de mujeres que eran madres solteras que iban a la cárcel y quienes tenían que hacerse cargo de los niños de estas mujeres eran los padres, los abuelos, que además de tener que hacerse cargo de la cuestión de la defensa y el gasto, tenían que cuidar a los menores, que eran sus nietos. Y esto, pues, debido al daño que causa el sistema de justicia penal o que una persona vaya a la cárcel, pues este propio sistema está lleno de una serie de formalismos que buscan impedir que, que se condene a una persona inocente. Entonces, estos formalismos presentan una serie de facilidades para la defensa que van ayudando a quien es procesado en un sistema penal y tiene capacidad de tener un buen abogado, pues para evitar la cárcel o estar muy poco tiempo en la cárcel. Estos laberintos de la justicia penal que comprenden formalismos tales como la presunción de inocencia, la negativa de algunas pruebas, la necesidad de aportar las pruebas bajo ciertos formalismos estrictos, el tener un abogado, aunque sea un abogado nombrado por el Estado, pues todo esto nos lleva a un sistema de justicia muy complicado. Entonces de ahí pues que un abogado hábil que sabe utilizar esos laberintos del sistema de justicia penal pues impida que su cliente vaya a la cárcel o que dure mucho tiempo en la cárcel. Pero quien tiene capacidad para pagar un abogado hábil pues es la gente rica, porque la gente que carece de recursos tiene que conformarse con los abogados de oficio, que si bien son gente capacitada, también hay que reconocer que se encuentran saturados de trabajo y que es difícil para ellos llevar en forma muy cabal la defensa de sus clientes que son asignados de oficio. Entonces, pues nosotros encontramos en las prisiones en México y en muchas partes del mundo, no hay que negarlo, gente muy poco ricos en la cárcel. Por ejemplo, aquí en México pues encontramos indudablemente a capos de la mafia, que si bien aunque son muy ricos, el sistema los tiene en la cárcel por una política pública. Y encontramos también alguno que otro político o funcionario público que ha estado en la cárcel. Por ejemplo, aquí en México tenemos el caso, de Díaz Serrano, quien fuera director de Pemex, que fue a la cárcel, después salió. El caso tan infame de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente, que estuvo en la cárcel por algún tiempo y que después salió a disfrutar del dinero que había robado. Actualmente el Bester Gordillo, la ex lideresa de la educación en México, también está en la cárcel. Pero la verdad es que estas personas
que tienen capacidad económica y que son sometidas al régimen carcelario en México, pues en cuanto salen a disfrutar de la vida, en la molicie del dinero mal habido que lograron. Y tristemente en México pues la corrupción es la regla general en los gobiernos. En estas últimas elecciones, la sociedad harta de estos sistemas corruptos, de estos gobiernos corruptos, volteó por el contrario. En mi tierra, en Chihuahua, la gente votó por un candidato independiente y por un candidato del partido político contrario a quien estaba, que era el señor César Duarte Jaques. Y el clamor en Chihuahua es cárcel a César Duarte Jaques, y el mismo gobernador electo lanza este clamor, y también se oye en otros estados como Veracruz, Quintana Roo, Nuevo León, Sonora. El clamor sigue siendo ese: cárcel, cárcel a los corruptos. Pero como les decía, pues es difícil meter a la cárcel a los corruptos porque tienen dinero para defenderse. Así es que ese clamor que hay en México, yo creo que posiblemente se convierta en un débil lamento de impotencia al no poder ver hecha la justicia de ese modo que ellos quieren. Ojalá y me equivoque. Pero ¿por qué no buscar otras opciones? Si alguien peca por dinero, si alguien delinque por dinero, ¿por qué no quitarle el dinero? ¿Por qué no dejarlo en la calle? Creo que sería el mejor castigo ese que la cárcel. Si va a la cárcel, sale 5 años y a vivir toda su vida de las rentas de lo robado. Si se le quita el dinero, nada que hacer. Un perfecto castigo. Pero en México, a pesar de que se encuentra legislado en la propia Constitución, se establece la responsabilidad civil del funcionario público. También tenemos leyes sobre enriquecimiento ilícito, leyes sobre extinción de dominio, los códigos civiles que marcan la responsabilidad por actos ilícitos, y existen las herramientas legales para demandar al funcionario corrupto no solo la devolución de lo robado, sino también el daño causado, la indemnización del daño causado. Hay países en donde esto se hace con verdadero éxito. En Inglaterra y en Estados Unidos existe una acción para demandar al funcionario corrupto y quitarle lo que hizo a través de la corrupción. Y la base de esto es que si el funcionario obró con corrupción, lo hizo con el poder del Estado. Y el dinero que hizo a través de ese poder pertenece al Estado y debe devolverlo. Esa es la base. Algunos países como República Dominicana y Argentina han adaptado en los últimos tiempos esta herramienta legal que se llama acción cuitama. En México no la tenemos todavía. Pero además de esto, si hay una colusión entre funcionarios corruptos y quienes los corrompen, pues quienes tienen obligación de indemnizar son o el funcionario corrupto o el corruptor. Y por consecuencia, el Estado puede ir en contra de ellos, y al dejarlos en la calle, pues se crea un buen antecedente. Entonces, ¿para qué buscar la cárcel? ¿Por qué ese clamor de la cárcel cuando hay otras formas de hacer las cosas? La cárcel no sería más que una venganza inútil que no repararía el daño. Pero quitarles el dinero, lo que han hecho con sus robos, y además que indemnicen el daño que causaron, ese sí sería un buen castigo. Pobreza a los corruptos, que sufran lo que ellos han contribuido a crear. Gracias por su atención. Tururururu.